Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. En el nombre de Allah Todopoderoso, el Clemente, el Misericordioso, atestiguamos que no hay más divinidad que Allah, único Creador, y que Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, es su profeta y último mensajero a la humanidad. Esta noche, inshallah, vamos a hablar de un tema muy bonito, muy agradable. Esperemos, inshallah, tener y contar con muy buena compañía de los hermanos y hermanas que nos acompañan por este medio, por la aplicación de Facebook y de Zoom. Igual esperamos contar con la compañía de nuestros queridos estudiantes que están siendo convocados por el Sheikh Hafiz por medio de la aplicación Zoom. Esta noche, inshallah, vamos a hablar de Qiyam al-Layl. Qiyam al-Layl son los rezos de la medianoche, pero muchas personas realmente no saben traducir o darle el significado correcto a la palabra Qiyam al-Layl, y es lo que vamos a explicar a continuación, inshallah. Hoy vamos a hablar del trío de la misericordia de Allah. ¿Qué significa el trío de la misericordia de Allah? Vamos a hablar de tres elementos esenciales, inshallah. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice en un relato profético: Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Quien ayuna el mes de Ramadán imanan wa ihtisaban. Esos son los detalles que debemos conocer y poner un poco de atención esta noche para saber el verdadero significado de cada hadith, de cada relato profético. Quien ayuna el mes de Ramadán con plena fe, wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah subhanahu wa ta'ala le perdona los pecados anteriores. Solamente con ayunar Ramadán, solo con ayunar Ramadán, pero un ayuno verdadero con fe, neta fe. Y ihtisaban quiere decir estar muy pendiente de sus actos y de sus sentidos. También tenemos otro hadith profético que dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Man qama laylat al-qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Quien busca la noche del destino, Laylat al-Qadr, que está en las 10 noches impares de cada Ramadán, quien busca cómo conseguir esa bondad y esa gracia de la noche del destino, Allah subhanahu wa ta'ala también le perdona los pecados anteriores. También tenemos otro relato que es el trío: Man qama Ramadán imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Hay una diferencia, una gran diferencia entre man sama Ramadán imanan wa ihtisaban, quien ayuna el mes de Ramadán con fe y dedicación, Allah le perdona los pecados anteriores. Y quien qama quiere decir estar muy pendiente durante los rezos de la noche, que es lo que precisamente vamos a hablar esta noche. Quien está pendiente de sus rezos, de sus sacrificios en la noche, de los sueños en la noche, de estar más cerca a Allah subhanahu wa ta'ala, este también tendrá el privilegio de que sus pecados serán borrados, todos los pecados anteriores. ¿Y quién de nosotros los seres humanos no querrá que sus pecados sean borrados? Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán, como habíamos dicho anteriormente, en muchos capítulos del Sagrado Corán habla de los beneficios, de la bondad y de los privilegios de no solamente ayunar, sino la lectura del Sagrado Corán en Ramadán que hablamos anoche, y de los rezos de la medianoche, en donde más está cerca Allah subhanahu wa ta'ala el siervo cuando está a medianoche, y eso es lo que vamos a hablar a continuación. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un relato profético que dice: Alaykum bi qiyam al-layl fa innahu da'abu as-salihin qablakum. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos encomienda, nos aconseja y nos inculca levantarnos en la noche, hacer los rezos, y qiyam al-layl viene siendo después de las 12 de la noche y antes del rezo de la madrugada, rezo de la mañana. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam continúa diciendo que wa inna qiyam al-layl qurbatun min Allah wa manhatun 'an al-ithm.
en donde más cerca está el siervo Allah subhanahu wa ta'ala es en Qiyam al-Layl. وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ. Ese rezo te enseña y te entrena a alejarte de los pecados. وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ. También borra los pecados. وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ. Y te aleja las enfermedades del cuerpo. Subhanallah. Y lo que muchos de nosotros desconocemos es esta gran cualidad de levantarse en la noche y rezar, subhanallah, por lo menos 2 rok'ah, 4 rok'ah, lo que quieras rezar, pero lo importante uno sacrificar unos minutos de la noche, del agrado de la noche, de su descanso en la noche, y levantarse y estar cerca de Allah subhanahu wa ta'ala y pedirle todo lo que quiera. El profeta ﷺ describe Qiyam al-Layl porque muchos de los ancestros, de los ulemas, los anteriores sabios, los piadosos, muchos de los anteriores estuvieron muy pendientes todo el tiempo de Qiyam al-Layl. El profeta ﷺ dice, Aisha, nuestra madre Aisha, esposa del profeta ﷺ, dice que el profeta se levantaba a medianoche muchas noches, no solamente en Ramadán, muchas noches durante el año, se levantaba a medianoche y duraba horas y horas y horas rezando. Y a veces se paraba sobre un pie para que descansara el otro pie. Y duraba horas y horas y horas. Y Aisha decía que a veces hasta los pies se les hinchaban y hasta se les salían y causaban herida y les salía sangre de los pies de tantas horas de estar parado mediante la noche. Y Aisha le decía, ¿por qué tienes que esforzarte tanto cuando Allah subhanahu wa ta'ala te ha perdonado todos tus pecados, los anteriores, y si en caso viene algo más adelante? Y el profeta siempre le respondía con una frase hermosísima, le decía, أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا. No debería ser un siervo agradecido. ¿Y quién está diciendo eso? El profeta Muhammad sallam, diciendo que no debería ser un siervo agradecido siendo el profeta que no tiene ningún tipo de pecado, y él es el amor de Allah subhanahu wa ta'ala y el ser más cercano y de más valor ante Allah subhanahu wa ta'ala entre todos los profetas. Y con todo eso paraba todas las noches para rezar y agradecerle a Allah subhanahu wa ta'ala porque le gustaba estar cerca a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Por qué estar cerca? Porque el profeta Muhammad sallam dice, el siervo en el momento donde más está cerca a Allah subhanahu wa ta'ala, no solamente mediante el rezo o mediante la lectura del Sagrado Corán o mediante el ayuno o mediante las obras o las caridades, no. El siervo en donde más está cerca a su Creador es cuando está postrado, cuando está inclinado, cuando está postrado, y ahí es donde debe pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala, y a la hora de la madrugada es donde más pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala todo lo que necesita. El profeta Muhammad sallam decía en un relato profético, أحب الصيام إلى الله صيام داود. Allah subhanahu wa ta'ala, el ayuno que más amaba Allah subhanahu wa ta'ala o que más amó aquí sobre la faz de la tierra fue el ayuno del profeta Daud. ¿Por qué Daud? Porque él ayunaba un día y rompía otro día. كان يصوم يوما ويفطر يوما. Daud, el profeta Daud, era uno de los profetas que más ayunaba. Un día sí, un día no. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice, أحب الصيام إلى الله. El ayuno que más Allah subhanahu wa ta'ala le agrada y ama es el ayuno de Daud. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. Y el rezo que más le agradaba a Allah subhanahu wa ta'ala, que más amaba, es el rezo de Daud. ¿Por qué? Porque كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. Subhanallah. El profeta Daud era la persona que más hacía también Qiyam al-Layl. Él dormía un tercio de la noche y se paraba otro tercio más, y el otro tercio lo hacía alegando y pidiendo y glorificando y alabando a Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Un sabio, Abdullah ibn al-Mubarak, le dice, un compañero del profeta sallam, le pregunta, ¿por qué razón yo cuando voy a dormir y siempre voy con la intención de poder levantarme a medianoche a rezar la medianoche, pero no lo logro hacer? ¿Por qué razón no logro levantarme? Porque duermo con la intención de poder levantarme, y el compañero le dice, es la distracción que has tenido durante el día y la distracción del shaitán.
El shaitán, cuando te distrae, no te permite pararte en la noche para rezar, porque es el momento más agradable que tiene el siervo con su creador, subhanallah. Y Abdullah ibn Mubarak decía también, otro compañero: ya Abdullah, la takun mithla fulan, no seas como fulano. ¿Por qué razón? Porque decía: kana yaqumu al-layl fataraka qiyam al-layl. Antes lo hacía, fulano antes lo hacía, se paraba durante la noche para rezar el rezo de la medianoche, y de repente dejó eso. Y el profeta sallam dice en un relato profético: la persona, el hombre que se distrae tanto y no se para a levantarse para rezar la medianoche, el profeta sallam hace una pequeña comparación que a muchos de pronto le parece un poco extraña. Dice: no se paró porque el shaitán urinó en sus oídos. Bala fi udunayh, subhanallah. Bala fi udunayh. El shaitán orinó en uno de sus oídos, en una de sus orejas, por lo tanto no le permitió. Esa es una comparación del profeta Muhammad sallam, para que nosotros sepamos el valor de pararse en la noche para hacer el rezo de la medianoche. Otro hadith muy hermoso, muy valioso del profeta Muhammad sallam dice: inna fil layli la sa'a la yuwafiquha abdun muslimun yas'al Allah fiha khairan illa atahu Allahu iyah. Dice el profeta Muhammad sallam que en cada noche, en todo el año, en la noche hay una hora específica. No sabemos cuál es la hora, pero el profeta Muhammad sallam, cuando le pidieron la descripción y la explicación de tal hora, dijo que era antes de el rezo de la madrugada y después de la medianoche. Significa que está entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana. El profeta Muhammad sallam dice: hay una hora en todas las noches. En esa hora no hay un ser humano que se levante a rezar y pida desde el fondo del corazón, sinceramente, lo que necesita de Allah subhanahu wa ta'ala, sea algo mundanal, sea algo religioso, sea algo familiar, sea algo de salud, sea algo espiritual, que Allah subhanahu wa ta'ala no se lo conceda. Siempre Allah subhanahu wa ta'ala lo va a escuchar y le va a conceder su petición. Y esa es una hora en la noche, y el profeta recalca y dice: y es durante todas las noches y todos los días del año, una de las noches. ¿Cuál es? El profeta no especificó la hora y el día y la semana y el mes. Es para incentivarnos a que nosotros siempre estemos pendientes, buscando el privilegio de esta noche, subhanallah. También un detalle importantísimo: cuando le preguntaron a uno de los piadosos, Sa'id ibn al-Musayyib, era un piadoso, era un ulema, era un profesor, era un maestro de la religión, le dicen: ¿por qué razón vemos a veces algunas personas con un rostro iluminado, un rostro puro, un rostro hermoso, un rostro que genera paz y tranquilidad a los demás? Dijo: esto a raíz del rezo de la medianoche. La persona que tú siempre, cuando tú lo encuentras o lo ves y te transmite tranquilidad, te hace sentir bien, es porque es una persona que Allah subhanahu wa ta'ala le ha dado tanta bondad, y esa bondad se refleja en su rostro, por lo que él siempre se levanta a medianoche a rezar y a pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala muchas plegarias. Hay algunas razones y algunos implementos que debemos nosotros utilizar para poder lograr pararnos a medianoche y no perder el privilegio de rezo. ¿Cuáles son? Por ejemplo, tratar en el mes de Ramadán, por ejemplo, y sabemos que todos estamos ayunando, estamos pasando muchas horas de hambre y de sed durante el día, y todo eso sabemos, y eso es un gran sacrificio que todos estamos haciendo, y será recompensado por eso, inshallah. Esas son las recomendaciones que hacen muchos sabios, y dicen: para poder levantarte a medianoche a rezar, lo primero que debes hacer: no consumir tanto alimento en el momento de romper o antes de dormir. ¿Por qué? Porque una de las costumbres o malas costumbres que tenemos muchos de los que ayunamos, en el momento de romper nuestro ayuno, comenzamos a comer comenzamos a comer y a comer y a comer sin control alguno. Y empezamos a beber muchos líquidos, sea agua, sea jugo, sea cualquier otro tipo de líquido. Luego viene el turno de los dulces, luego viene el turno de las frutas, y realmente esta persona, cuando va a dormir, no habrá comido carne de chivo,
tal vez se habrá comido un chivo. Entonces no va a poder levantarse a medianoche a rezar, por lo que realmente durmió sin poder ni siquiera respirar. Y ese es uno de los motivos que no debemos desaprovechar las noches de Ramadán solamente con rellenar nuestro estómago con tanto alimento que nos impide levantarnos a medianoche para rezar. Al contrario, el profeta Muhammad siempre ha recomendado que cuando vayamos a romper, siempre levantarnos de la mesa con algo de hambre. Con algo de hambre. ¿Por qué? Porque el profeta Muhammad también ha recomendado que cuando vayas a comer, sea en ayuno, en Ramadán o en cualquier otro momento del año, debes pensar en dejar un espacio para la comida, un espacio para la bebida y un espacio para el aire, para poder respirar, para que puedas respirar y no te sofoques en cualquier movimiento que hagas. Y el profeta Muhammad también dice: "Ista'inu bita'am as-sahar ala siyam an-nahar". Siempre el profeta recomendó comer algo en suhur, en la comida de la madrugada. El profeta recomendó comer tan siquiera un dátil, un tamar o 3 tamar, tan siquiera comer algo, porque el profeta dice: apóyense con la comida de la mañana para el periodo del ayuno, y también traten de hacer descansar durante el día, dormir un ratico durante el día, para que eso lo ayude a levantarse a medianoche y no perder la esencia del rezo de la medianoche. El piadoso Hassan al-Basri, un hombre muy religioso, piadoso, muy famoso en la historia después del profeta Muhammad, una persona viene donde él y le dice: "Ya Aba Sa'id", le decían Aba Sa'id, "¿por qué no he podido levantarme a rezar la medianoche? A mí me gusta rezar la medianoche. Uhibbu qiyam al-layl. ¿Por qué no puedo hacerlo?". Le dice: "Dhunubak qayyadatak". Tus pecados te han encadenado, te han amarrado y no te han permitido levantarte a medianoche. Y otro, le dicen el Sauri, también un religioso, dice: "Duré 5 meses sin poder levantarme cuando me acostumbraba a levantarme a rezar a medianoche. Duré 5 meses seguidos sin poder levantarme a rezar a medianoche, bidambin aznabto, por un solo pecado que hice, subhanallah. ¿Y cuál fue ese pecado?". Le preguntaron. Dice: "Vi a una persona una vez llorando después del rezo y dije: posiblemente está llorando por falsedad". Solamente eso fue, que lo vio llorar y dijo: posiblemente eso, ese no era un llanto verdadero. Por ese pecado y por esa sospecha que tuvo con esa persona, duró 5 meses. Allah subhanahu wa ta'ala le quitó la bondad, le quitó el privilegio, le quitó la gracia de poder levantarse durante 5 meses de rezar Qiyam al-Layl. Imagínate todo lo que hacen algunas personas durante todo el día, todos los meses, todas las semanas, durante todo el año, tal vez diciendo y hablando y difamando sin contar y pensar en las consecuencias de estos actos, con Ramadán y sin Ramadán, subhanallah. También la cuarta razón de poder levantarse, del privilegio de levantarse durante la noche a rezar, es para poder levantarse, tener un corazón limpio, sin resentimientos hacia nadie, sin odio hacia nadie. Salamatul qalbi min al-hiqd. O sea, que tu corazón no cargue resentimientos, no carga ningún tipo de odio hacia otra persona, principalmente musulmana o no musulmana, porque el hasad y el hiqd, o sea, la envidia y resentimiento, el odio, son pecados que pesan mucho sobre los hombros de las personas. Te cansan el cuerpo, te cansan la mente y te impiden pararte entre las manos de Allah subhanahu wa ta'ala a medianoche. Por eso que un corazón limpio es aquel corazón que Allah subhanahu wa ta'ala permanentemente está viendo.
permanentemente Allah subhanahu wa ta'ala está viendo aquel corazón limpio. Por eso que en la segunda charla que hicimos en Ramadán dijimos, Allah subhanahu wa ta'ala miró a todos los corazones de los seres humanos y escogió y seleccionó a Muhammad sallallahu alaihi wasallam por tener uno de los corazones más limpios y más puros. Después de seleccionar a Muhammad, miró a todas las demás personas que rodeaban al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y encontró que sus compañeros, as-sahaba, cargaban y portaban el corazón más limpio y transparente que había en aquella época. Por eso los quiso seleccionar como compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El profeta Ibrahim, alayhi salam, Abraham, la paz de Allah sea con él, cuando él se paraba en la noche a rezar y a pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala, eran profetas. Que cualquiera de nosotros le diría, un profeta no necesita pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Por qué? Porque sabe cuál es su asiento en el paraíso, sabe que no tiene ningún tipo de rendición de cuentas hacia Allah subhanahu wa ta'ala, hacia nadie, pero con todo eso se paraban noches y noches largas a pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim, la paz de Allah sea con él, dice, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Sabía que el día del juicio final no me iba a servir ni dinero, ni hijos, ni familia, ni esposa, ni hermanos, ni nadie. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Solamente lo único que me va a servir ese día es tener o portar un corazón limpio y transparente. Por eso que, queridos hermanos y hermanas, uno de los requisitos de poder lograr levantarse en la noche es purificar nuestros corazones. Es tener una buena intención hacia nuestros hermanos y hermanas musulmanes. Aprovechemos en este mes de Ramadán para poder ser perdonados nuestros pecados anteriores. ¿En qué? En el ayuno, el primer requisito. El trío de esta noche es el ayuno, el primero. El ayuno y el qiyam, levantarse en la noche y buscar la noche del destino. Esos son los tres motivos, los tríos de la fe de esta noche. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos conceda el honor de poder contar con estos tres esenciales elementos para lograr el objetivo principal, que es el perdón y la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala, y estar todos juntos, unidos, inshallah, en el paraíso eterno junto con nuestros queridos hermanos y hermanas. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos reciba y nos acepta nuestro ayuno, y la paz y las bendiciones de Allah sea con todos ustedes. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.